Era una mañana lluviosa de martes en julio de 1995 cuando el mundo cambió silenciosamente para la familia Jennings, aunque nadie lo sabía en ese momento. Las nubes grises colgaban bajas sobre el centro médico St. Luke en una pequeña ciudad de Illinois, mientras el trueno retumbaba a lo lejos. Dentro de la sala de maternidad, Abigail Jennings, de 34 años, apretaba la mano de su esposo con una esperanza feroz que solo surge después de años de desilusiones. Había perdido 3 embarazos antes de este, todos en diferentes etapas, cada pérdida llevándose una parte de ella consigo. Pero ahora estaba a punto de dar a luz a su milagro, 3 pequeñas que habían sobrevivido a las probabilidades creciendo dentro de ella contra todas las advertencias de los médicos. Su esposo, Mark, tenía lágrimas en los ojos mientras la llevaban a la sala de partos. «Están viniendo, Abby», susurró, apretando su mano. «Lo lograste, finalmente estamos aquí». Y así, en las primeras horas del 18 de julio, nacieron las trillizas, con 2 minutos de diferencia, cada una pequeña pero respirando, parpadeando y viva. Las enfermeras se movían rápidamente con ritmo experto. La primera niña tenía una leve marca roja en su sien, la segunda tenía un llanto fuerte que llenó la habitación como un trueno, la tercera estaba tranquila, mirando hacia arriba con ojos oscuros y curiosos. Abigail las llamó Rose, Lily y Grace. Las envolvieron y las llevaron al área de cuidados neonatals, a unos pocos pisos más abajo para monitoreo. Era un procedimiento estándar para prematuros. Abigail solo las había sostenido a cada una por unos segundos, justo lo suficiente para sentir su calor sobre su pecho, justo lo suficiente para que se sintiera real. Luego comenzó la pesadilla. Al mediodía, una de las enfermeras le dijo a Mark que esperara fuera de la sala de recuperación. Hubo un pequeño problema, dijo, una de las bebés no respondía bien al soporte de oxígeno. Abigail se sentó en la cama, débil pero alerta, el pánico elevándose en su voz, pero la enfermera estaba tranquila, asegurando que todo estaba bajo control. Pasó 1 hora, luego 2. A las 3 de la tarde, 2 oficiales de seguridad estaban afuera de la habitación de Abigail. Un médico entró, su voz temblorosa, con una hoja de ruta en la mano, y le dijo que algo sin precedentes había ocurrido. Las trillizas se habían ido. Abigail no entendía. ¿Se han ido?, preguntó. ¿A dónde las han llevado? ¿A otro hospital? ¿De qué estás hablando? El médico no respondió directamente. Continuaba repitiendo cuanto lo sentía, como la policía ya estaba involucrada. Una enfermera trajo a un detective, un hombre alto con ojos cansados, quien comenzó a hacerle preguntas a Abigail que ella no podía comprender. ¿Había notado a alguien sospechoso? ¿Le había dado a alguien permiso para sacar a las bebés? No, lloró. Acaban de nacer, apenas las sostuve, estaban en la guardería, estaban a salvo, pero no lo estaban. De alguna manera, en un hospital con cámaras de seguridad y protocolos, esas 3 bebés recién nacidas habían desaparecido sin dejar rastro. No una, no 2, todas 3. El hospital se cerró. La noticia se esparció rápido, primero por la ciudad, luego por el estado. Secuestro triple de bebés conmociona a Illinois, gritaban los titulares. A la mañana siguiente, los camiones de televisión se alinearon fuera de St. Luke's, los reporteros circulaban como halcones, desesperados por obtener respuestas. Nadie las tenía, pero no había pistas. No se mostró ningún material de vigilancia inusual. Las puertas de la guardería no presentaban entrada forzada. Todas las enfermeras dijeron que seguían el protocolo. No se había visto a ningún extraño en la sala. No se dispararon alarmas. Era como si los bebés simplemente se hubieran evaporado. Mark y Abigail estaban destrozados. Ella se negó a dejar el hospital durante 2 días, sentada con su bata, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en la guardería vacía, mirando las 3 pequeñas cunitas. Continuaba llamando sus nombres, Rose, Lily, Grace, como si de alguna manera, si los decía lo suficiente, ellas responderían. Pero el silencio fue todo lo que recibió. Y así, el mundo siguió adelante. Durante meses, la historia permaneció en las noticias de la tarde. Si deseas que siga trayéndote historias tan interesantes, creativas y veraces, entonces haz estas 3 cosas ahora.
Presiona ese botón de me gusta, suscríbete al canal y escribe el número 99 en los comentarios. Hubo vigilias comunitarias, recompensas, dinero, y pistas que no llevaron a nada. Un testigo afirmó haber visto a una mujer con ropa médica cargando una bolsa de deporte por una salida lateral, pero no había pruebas que lo respaldaran. Otro dijo haber escuchado llanto desde un vestuario del personal, pero esa pista también se desvaneció. Pasaron los años, el caso se enfrió. El hospital cambió de administración, la guardería fue renovada, los sistemas de seguridad mejorados. Abigail y Mark intentaron reconstruir sus vidas, pero el tipo de agujero dejado por 3 niños robados no es algo que el tiempo pueda llenar. Abigail dejó de trabajar, Mark cambió de trabajo. Nunca tuvieron más hijos. Cada año, el 18 de julio, ella encendía 3 velas y las colocaba junto a la ventana con la esperanza de que, en algún lugar, de alguna manera, sus niñas pudieran ver la luz. En 2015, exactamente 20 años después, Abigail recibió una llamada de un número que no reconocía. Era una enfermera de hospicio llamada Cheryl. Su voz temblaba por la edad y el miedo. No sé si me recuerda, señora Jennings, dijo, pero trabajé en St. Luke's en el 95. Necesito hablar con usted, es sobre sus hijas. Abigail se quedó congelada. No había escuchado esas palabras, tus hijas, en mucho tiempo. Me estoy muriendo, dijo la enfermera suavemente, no puedo vivir con ello más. Hay algo que nunca le conté a la policía. Creo que se merece saber la verdad antes de que me vaya. Abigail no podía hablar, su mano temblaba contra su mejilla. Miró la foto que aún estaba sobre su chimenea. Las 3 pulseras rosas del hospital, etiquetadas Rose, Lily, Grace, acostadas una al lado de la otra, y por primera vez en años, su corazón latió con algo nuevo, terror. Cheryl pidió encontrarse en persona, no quería hablar por teléfono, dijo que había escrito todo en un sobresellado. Puedes leerlo después de que te lo explique, susurró, pero necesitas prepararte. Lo que sé, cambia todo. Abigail llamó a Mark inmediatamente, dejó caer el teléfono. Más tarde esa noche, condujeron al centro de hospicio, habitación 216. El pasillo olía a antiséptico y tristeza. La enfermera estaba reclinada sobre almohadas, una fotografía amarillenta apretada en su mano, y cuando miró a Abigail, sus ojos se llenaron con algo más profundo que la culpa. Solo dijo 5 palabras. Nunca se fueron realmente. Las rodillas de Abigail se debilitaron en el momento en que escuchó esas palabras. Nunca se fueron realmente. Extendió la mano hacia el borde de la cama del hospital, como si para estabilizarse. Sus nudillos se pusieron pálidos. Mark estaba detrás de ella, inmóvil, sus ojos fijos en Cheryl, la enfermera cuyo nombre ninguno de los dos había recordado hasta esa noche. La habitación estaba en silencio, excepto por el lento beep de un monitor, un suave recordatorio rítmico de que el tiempo se escapaba, tanto el de Cheryl como el de ellos. He llevado esto durante 20 años, dijo Cheryl, con la voz casi inexistente, cada día, cada noche, y ahora necesito sacarlo antes de que se vaya conmigo. Abigail se sentó lentamente en la silla junto a la cama. Sus ojos estaban hinchados y rojos, llenos de algo más profundo que el dolor, algo más agudo, esperanza mezclada con miedo. Cheryl abrió el cajón de su mesa de noche y sacó un sobre envejecido. Estaba sellado y ligeramente manchado en las esquinas. Lo colocó suavemente en la mano de Abigail. No lo abras hasta que termine, por favor. Abigail asintió lentamente. Era enfermera junior en ese entonces, comenzó Cheryl, todavía en turnos nocturnos. No se suponía que estuviera en la guardería esa mañana, pero otra enfermera se ausentó. Yo estaba allí cuando trajeron a sus niñas. Recuerdo lo pequeñas que eran, lo hermosos que eran sus ojos. Miró hacia la ventana y luego volvió a mirar. Algo no estaba bien ese día. Había una mujer. No era de las nuestras. Llevaba ropa médica. Sí, pero no la reconocí. Dijo que estaba allí de pediatría, que le habían pedido que ayudara a monitorear a las trillizas. Incluso firmó el libro de registro. Mark se inclinó, pero no había nadie más asignado, ¿verdad? Cheryl negó con la cabeza. Eso es lo que pasa. No lo cuestioné. Las enfermeras se mueven entre unidades a veces, especialmente cuando hay falta de personal,
pero 1 hora después fui a mi descanso. Cuando regresé, ella ya no estaba y tampoco las bebés. Las palabras quedaron en la habitación como humo, espeso y asfixiante. No sabía qué hacer, dijo Cheryl. Le conté al supervisor de la planta, pero cuando alguien reaccionó, ya era demasiado tarde. Las grabaciones de seguridad ya fueron borradas. ¿Qué quieres decir con que las borraron?, preguntó Abigail. Las borraron, dijo Cheryl, o las reemplazaron, no lo sé, pero ya no estaban. Y luego entró un hombre de la junta. Dijo que la historia sería que los bebés fueron llevados en una brecha de seguridad y eso fue todo. Nadie lo cuestionó. Intenté decir algo una vez a un reportero, pero 2 días después recibí una carta diciéndome que me despedirían, me pondrían en la lista negra. Tenía un hijo pequeño en ese momento. No sabía qué hacer, así que me quedé callado. Miró hacia abajo, a sus manos, frágiles y temblorosas. Pero eso no es todo. El corazón de Abigail dio un salto en su pecho. Extendió la mano hacia la de Mark sin pensar. Su agarre estaba frío. Vi a la mujer de nuevo, susurró Cheryl. No mucho después, tal vez 2 semanas después, en una parada de descanso justo afuera de Radford. No llevaba ropa médica. Estaba con ropa normal. Tenía un portabebé, solo uno. La seguí al baño. Me miró a los ojos y sonrió, y luego dijo: están a salvo ahora. Nunca lo sabrán. Abigail se sorprendió. ¿No llamaste a la policía? Intenté, pero cuando la describí, dijeron que no coincidía con nadie en el sistema. Dijeron que estaba viendo cosas, que estaba confundida. Empecé a preguntarme si tal vez lo estaba. Hizo una pausa para respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no estoy confundida ahora y no lo estaba entonces. Esa mujer tenía a tus bebés, o al menos a uno de ellos. Abigail abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había 3 cosas: una fotocopia del libro original de registro de la guardería, un recorte de periódico de 1996 que mostraba a una mujer arrestada por poner en peligro a un niño en un condado cercano y una nota escrita a mano de Cheryl. Creo que estaba trabajando con alguien por dentro, dijo. Creo que los bebés fueron separados. Uno se quedó con ella. Los otros no lo sé, pero alguien en ese hospital la ayudó, alguien con poder. Alguien que pudo hacer que todo desapareciera. Durante mucho tiempo, nadie habló. Mark rompió el silencio. ¿Recuerdas cómo era? Cheryl asintió. Tenía el cabello oscuro, la piel pálida, una cicatriz en el mentón. Caminaba con una ligera cojera. Podría dibujar su rostro si me das un lápiz. A la mañana siguiente, Abigail y Mark llevaron todo a la oficina del sheriff. Se asignó a un nuevo detective para reabrir el caso. El detective Arlon Reese, un antiguo perfilador del FBI que había regresado al condado para retirarse temprano. Tenía el cabello plateado, una mochila de cuero desgastada y unos ojos que no se perdían de nada. He leído el expediente original del caso, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Es más delgada de lo que debería ser, desordenada, incompleta. La confesión de su enfermera es el primer movimiento real que hemos tenido en 20 años. Abigail sacó el recorte que Cheryl le había dado. Esta mujer fue arrestada en el 96 por abandonar a un niño en el estacionamiento de un supermercado. Los cargos fueron retirados, pero no se parece a la que Cheryl describió. Reese se inclinó hacia adelante. Sí, y el arresto fue a solo 12 millas de St. Luke's. Comenzaron a investigar. Reese cruzó los registros del hospital, miembros de la junta, personal de enfermería, cualquiera que tuviera acceso en 1995, pero casi la mitad de ellos ya estaban retirados, muertos o fuera de contacto. Los archivos faltaban. Los registros informáticos habían sido purgados en una actualización del sistema 10 años antes. El caso era como un laberinto donde las salidas seguían cambiando. Pero Cheryl les había dado un último nombre, un supervisor que había autorizado la entrada de la extraña ese día. Ellen Matson, es jefa de enfermeras, ahora viviendo en un hogar de retiro fuera de Bloomington. Cuando Abigail y Reese la visitaron, la anciana abrió la puerta con una sonrisa vacía. Tenía Alzheimer, apenas recordaba su propio cumpleaños. Pero cuando Reese le mostró suavemente el libro de registro, algo extraño sucedió. Señaló el nombre falsificado, Tessa Ray, y dijo, claro como el día, que ese no era su nombre real. Luego cerró los ojos,
Y eso fue todo. El nombre era una mentira. Quienquiera que hubiera tomado a las trillizas lo había hecho con una identidad robada. Abigail miró el libro de registro durante horas esa noche. Repasó el nombre falsificado una y otra vez, susurrando para sí misma: Tesor Tesserae. Luego algo encajó. Recordó el apellido de una carta que había recibido una vez, una tarjeta de agradecimiento de una enfermera después de su chequeo prenatal, meses antes del nacimiento, firmada Tra. Había estado enterrada en una caja en algún lugar de su ático. La encontraron, y la letra coincidía. Abigail se sentó en la mesa del comedor pasadas la medianoche, rodeada de recortes de periódico amarillentos, fotografías desvanecidas y el sobre ahora sin sellar de Cheryl. Una sola lámpara arrojaba un charco de luz sobre la mesa, todo lo demás estaba cubierto por sombras. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Por primera vez en décadas, su dolor había tomado movimiento. Ya no era solo dolor, ahora tenía dirección. Un rastro, aunque frío y fragmentado, había surgido, y ella estaba lista para seguirlo. Mark bajó las escaleras frotándose los ojos por el sueño. «No te has movido», dijo en voz baja. «Recordé algo», susurró ella. «Esa tarjeta de agradecimiento de mi chequeo, mira», la deslizó sobre la mesa. Firmada Tra, la letra. «Es la misma». Él miró la tarjeta. Abigail no necesitaba convencerlo. Él había vivido con el mismo dolor, los mismos cumpleaños vacíos, la misma guardería vacía, solo que no esperaba que el dolor tomara forma nuevamente después de 20 años. A la mañana siguiente, se encontraron de nuevo con el detective R.S. en la oficina del sheriff. Él había traído a una analista forense de documentos, una mujer mayor con gafas afiladas y una precisión silenciosa. Después de examinar ambas muestras bajo magnificación y comparar los patrones de los trazos, miró hacia arriba y dijo: «Es una coincidencia, diría que con un 95% de certeza». La misma mano escribió ambas, esa tarjeta de agradecimiento. R.S. dijo lentamente: «Debe haber venido de alguien que tuvo acceso a tus citas prenatales. Eso lo reduce. Sacaré los registros de la oficina del Dr. Langston, si aún existen». Los encontraron, apenas, archivos en papel viejos escaneados y almacenados después de que la clínica cerrara en 2003. R.S., con la ayuda de un empleado de registros, sacó un archivo titulado Tessa Ruan, quien había trabajado como enfermera flotante en 1995, no Tessa Ray, Tessa Ruan. Ella trabajó 2 meses en el departamento de Baggy justo antes de que nacieran las trillizas, dijo R.S., luego fue transferida y después nada. Desaparece de los registros de empleo médico después de septiembre de ese año, sin declaraciones de impuestos, sin renovaciones de licencia de enfermería. Es como si hubiera desaparecido. Abigail apretó la mandíbula. No desapareció, cambió su nombre. R.S. levantó la mirada. «Creo que tienes razón». Usando esa pista, solicitaron los registros de la Seguridad Social y del DMV. El proceso tardó tiempo. Pasaron casi 3 semanas antes de que R.S. regresara con una lista más reducida de mujeres nacidas en los años 60 o 70, llamadas Tessa Ribon o variaciones de eso. Solo una había trabajado alguna vez en el sector salud, y había vivido bajo un nuevo nombre desde 1996, Teresa Radley, que actualmente residía en el área rural de Indiana. El estómago de Abigail dio un vuelco cuando vio la dirección, a menos de 2 horas de distancia. R.S. aconsejó cautela: «No tenemos suficiente para acusar a nadie de nada, pero si está involucrada, ha estado escondiéndose de mí durante 20 años. Ese tipo de persona no suele hablar fácilmente». Abigail no le importó. Quería ver la cara de la mujer. Condujeron hasta allí ese fin de semana. Teresa Radley vivía en un tramo tranquilo de carretera cerca del borde de un pueblo desvanecido. Su casa era modesta, con pintura descascarada y un columpio oxidado en el patio trasero, sin coche en la entrada. Las cortinas estaban cerradas. R.S. se acercó primero, mostrando su placa a través de la puerta de malla. Una mujer de mediana edad respondió, desgastada, pálida y cansada. Sus manos temblaban cuando abrió la puerta. «Sí, señora Radley»,
Preguntó Reese. Estamos investigando un caso sin resolver de Illinois, del Hospital St. Luke's de julio de 1995. ¿Recuerda haber trabajado allí? Ella no habló. Sus labios se separaron ligeramente y luego se volvieron a cerrar. Sus ojos se desplazaron hacia Abigail y luego hacia Mark. No sé de qué está hablando, dijo suavemente. Creemos que solía llamarse Tess Arburn, continuó Reese amablemente. Solo necesitamos hacerle algunas preguntas. Su voz se quebró. Ya les dije todo. Reese levantó una ceja. ¿Les dijo a quién? Ella parpadeó. A las personas de antes, hace años. Después del arresto, Reese dio un paso adelante. ¿Qué arresto? Ella no respondió. La voz de Abigail rompió el silencio. ¿Sabes quién soy? Teresa la miró fijamente. Sí, dijo en voz baja, de manera definitiva. Sé exactamente quién eres. Mark dio un paso al frente. Entonces, dime, ¿dónde están nuestras hijas? El labio de Teresa tembló. Solo tuve una. El aire se volvió de piedra. No las tomé todas. Lo juro. Hubo otras. Me dijeron que tomara solo una y desapareciera. Ni siquiera sabía por qué en ese momento. Ni siquiera sabía quién era. Me dijeron que era para protegerla, que estaba en peligro. Se suponía que debía cuidar de ella hasta que regresaran, pero nunca lo hicieron. La voz de Reese fue tranquila pero firme. ¿Quién te dijo eso? Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Era una mujer. Trabajaba en administración. No sé su nombre real. Se llamaba Catherine. Me pagó en efectivo, me dio una identificación falsa, un coche nuevo y me dijo que estaría a salvo si me mantenía en silencio. La voz de Abigail fue un susurro. ¿Dónde está la niña? Teresa dudó un momento, luego señaló hacia el patio trasero. Está dentro. Se llama ella ahora. Está en la universidad. No sabe nada. Piensa que la adopté después de que su madre muriera al dar a luz. Nunca le dije la verdad. Nunca se lo conté a nadie. Abigail comenzó a llorar suavemente, con dolor. Mark extendió la mano hacia ella, pero sus propios ojos estaban vidriosos. Teresa abrió la puerta más ampliamente. ¿Quieren verla? No, dijo Reese inmediatamente. No aún, no de esta forma. Teresa asintió lentamente, como si se sintiera aliviada. No conocieron a ella ese día. En su lugar, Reese regresó con un enlace judicial y una trabajadora social 2 días después. Se ordenaron pruebas de ADN. Teresa aceptó todo sin abogado, sin protestar. Cuando llegaron los resultados, era indiscutible. Ella Radley era Rose Jennings, una de las trillizas, viva. Abigail se sentó en silencio cuando leyó el informe, sin alegría, sin sorpresa, solo silencio. Una vida llena de preguntas de repente se redujo a una sola verdad delgada. Al menos una de sus hijas había vivido. Ella era real, estaba ahí afuera, respirando, caminando, hablando, riendo. Pero, ¿dónde estaban las otras dos? Ella no lloró cuando le dijeron la verdad. Se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, los labios ligeramente separados, sus dedos retorciendo el dobladillo de su suéter una y otra vez, de la misma forma en que solía juguetear cuando era una niña, como había dicho Teresa. Abigail se sentó frente a ella, su corazón latiendo más fuerte de lo que pensó que fuera posible, observando a esta joven que tenía sus pómulos, los ojos color avellana de su esposo y una expresión que se parecía casi exactamente a la que ella había visto en el espejo 20 años atrás, la noche en que sus bebés desaparecieron. No sé qué decir, susurró ella finalmente. Ni siquiera sé lo que se supone que debo sentir. Abigail no se acercó más. No quería asustarla. No tienes que sentir nada ahora mismo, dijo suavemente. Esto no es algo para lo que nadie esté preparado. Solo quiero que sepas que siempre fuiste amada, desde el primer segundo, siempre fuiste deseada. Mark se sentó al lado de su esposa, las manos entrelazadas, los nudillos tensos. No había hablado en minutos. Ella se volvió hacia Teresa. Me mentiste. Lo sé, dijo Teresa, su voz quebrada. No sabía cómo deshacerlo. Me dije a mí misma que era por tu seguridad, que si alguna vez te encontraban, te quitarían de mí. Ya no sabía quiénes eran. Solo seguí corriendo con ese miedo. Pero no eres mi verdadera madre. No, dijo Teresa, las lágrimas cayendo por sus mejillas, pero te he amado como si fueras. La voz de ella no tembló, fue extrañamente firme. Me robaste. Teresa miró hacia abajo. No, no entré por la fuerza, no fui yo quien te tomó. Fui usada,
Tenía miedo, me manipularon, pero aún así dije sí, aún así te llevé, y viviré con eso para siempre. Ella no dijo nada más. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Abigail comenzó a seguirla, pero se detuvo. Sabía ese tipo de dolor. El tipo que necesita soledad para respirar. Los días que siguieron fueron un borroso cúmulo de reuniones legales, entrevistas y silencio ante la prensa. Los Jennings se negaron a hablar con los medios. No estaban interesados en la atención, estaban tratando de reconstruir un futuro con una hija que recién conocían y un misterio que aún estaba lejos de resolverse. Ella aceptó encontrarse nuevamente, esta vez en la casa de Abigail y Mark. Entró por la puerta principal con cautela, su mochila colgada sobre un hombro. Abigail había limpiado la sala de estar 3 veces esa mañana, ajustado las almohadas del sofá, reorganizado los marcos de fotos. Se sentía tonta por preocuparse por esas cosas, pero, en fin, esta era la primera vez de su hija en la casa que siempre había sido suya sin que ella lo supiera. Ella vagó por el pasillo, se detuvo en una foto de la boda de Abigail y Mark, otra de ellos en 1993, sonriendo junto a un árbol de Navidad. Ustedes dos se ven igual, dijo suavemente. Abigail sonrió con ternura. Nos sentimos unos 100 años más viejos. Ella se volvió. ¿Sabes qué pasó con las otras? Abigail negó con la cabeza. Todavía no, pero lo sabremos. Esa noche, después de que ella se fue, el detective R se llamó. Su voz era urgente. Podríamos tener algo, dijo. Ese segundo artículo que encontraste sobre la mujer arrestada en 1996 por poner en peligro a un niño, su nombre era Lara Koenig. Investigué su pasado. Solía trabajar a medio tiempo en una clínica privada de partos que cerró en 1997. Adivina quién era la jefa del personal. El pulso de Abigail se aceleró. ¿Quién? Catherine Walls. Es una posibilidad remota, pero creo que esa es tu Catherine, la mujer que mencionó Teresa. Abigail se enderezó. ¿Sabes dónde está? Se mudó fuera del estado en 2001, se retiró, compró una cabaña en el norte del estado de Nueva York, bajo su apellido de soltera. Mañana vuelo. Abigail no dudó. Vamos con ustedes. A la mañana siguiente, los tres abordaron un vuelo hacia Albany. Reese ya había llamado con anticipación a la oficina del sheriff local para pedir ayuda. La cabaña de Catherine estaba aislada, metida en lo profundo de los Catskills, más allá de caminos de grava y filas de árboles desnudos. Era el tipo de lugar hecho para ser olvidado. Cuando llamaron a la puerta, nadie respondió, pero un perro ladró en algún lugar en la parte trasera. Reese dio la vuelta al porche y luego se detuvo en seco. Abigail, Mark, tienen que ver esto. Ellos lo siguieron. Detrás de la cabaña había un jardín estrecho, crecido y salvaje, pero más allá de él, bajo un pequeño cobertizo de techo de hojalata, había una cuna metálica oxidada cubierta de hiedra. Al lado, un viejo caballo de madera, ambos podridos por los años de exposición. Abigail sintió como si no pudiera respirar. Reese se acercó a la puerta trasera y tocó de nuevo, más fuerte esta vez. Un momento después, la puerta se abrió. Una mujer anciana estaba allí, frágil, delgada, con el cabello gris recogido en un bajo moño. Sus ojos estaban alerta, agudos. No está vendiendo nada, ¿verdad?, preguntó con tono seco. No, señora, respondió Reese. Estamos aquí sobre St. Luke's, julio de 1995. Algo pasó por su rostro, pero solo por un segundo. Ese fue hace mucho tiempo, dijo ella. Estabas en el personal administrativo, procesaste entradas de personal. Catherine se apoyó en el marco de la puerta. Así que alguien entró en esa guardería con un nombre falso, el mismo nombre que apareció en tu clínica 3 años después. ¿Ves el problema? No tomé a ningún bebé, respondió ella bruscamente. Aún no te estamos acusando, pero estabas conectada con al menos 2 de las personas involucradas, y hay una pregunta que necesita una respuesta. ¿Dónde están las otras 2 niñas? Los ojos de Catherine se desplazaron hacia Abigail. Debe ser la madre. Abigail no habló. No parpadeó. Catherine suspiró. Nunca debieron haberse llevado a todas. Reese dio un paso adelante. ¿Quiénes? Pero Catherine no respondió. Se dio la vuelta, caminó hacia la cabaña y dejó la puerta abierta. Ellos la siguieron. Adentro, había desorden,
libros viejos, ángeles de cerámica, marcos de fotos polvorientos. Reese examinó las paredes. No había fotos de niños, ni evidencia de una familia. Catherine se sentó en la mesa y se sirvió té. Vienen de un grupo, dijo finalmente. Una red privada, rica y poderosa. Querían recién nacidos, saludables, adoptables, que no pudieran ser rastreados. No era por dinero, era por diseño. La voz de Mark se quebró. ¿Diseño? Parejas que no podían tener hijos o que no querían que el proceso quedara registrado. Nos aseguramos de que los bebés nunca existieran oficialmente. Las trillizas fueron un error, demasiado notorios, pero alguien lo empujó de todos modos. ¿Quién?, preguntó Abigail. Catherine parecía cansada. No los encontrarán. Quemaron todo. Pagaron a todos los que ayudaron. Ni siquiera vi sus nombres reales. Solo vi el dinero y esa cuna en el patio de atrás. Eso no era para un bebé, era para mi conciencia. Cogió un sobre viejo y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había una fotografía. 3 niñas recién nacidas envueltas en diferentes mantas, cada una etiquetada con un apellido distinto. Esas son las tuyas, susurró. Eso es lo último que vi de ellas. La mano de Abigail tembló cuando tocó la foto. Rose, Lily, Grace, y ahora tenía un rostro para cada una. Abigail miró la fotografía durante lo que pareció ser horas. 3 bebés, con los ojos apenas abiertos, envueltos en mantas desparejas. Ya no eran solo nombres o recuerdos de brazos sin peso. La fotografía que Abigail había estado mirando durante todo ese tiempo. Ahora, cada una de las niñas tenía un rostro, algo que había estado perdido durante 20 años. Cada una de ellas tenía las mejillas redondeadas y suaves de los recién nacidos. Una llevaba un pequeño gorro amarillo, otra tenía una ligera marca de nacimiento en su ceja izquierda, y la tercera tenía los labios entreabiertos, como si la hubieran atrapado a mitad de un bostezo. Les dieron nombres falsos, dijo Catherine, su voz vacía. Los anoté una vez en la parte de atrás de la foto. Abigail la giró. Grace Emily Harper, Lily Dana Wells, Rose y Liz Bradley, sus hijas. No sé dónde terminaron, continuó Catherine. Una vez que salieron de mis manos, nunca las volví a ver. Cada una fue a una pareja diferente, fuera del estado. Esa era la regla, separarlas para que no se encontraran. Los dedos de Abigail se aferraron al borde de la mesa. ¿Quién lo organizó? Catherine vaciló. Un hombre llamado Carl. Solo lo conocí por ese nombre. Siempre con traje, bien cuidado, educado, pero sabías que podía hacerte desaparecer. Venía de Chicago, decía que representaba a la red. Reese preguntó, ¿sabes dónde podemos encontrarlo? Catherine miró hacia abajo. Probablemente está muerto. Era mayor incluso en ese entonces, pero nunca trabajaba solo, había otros, y todavía están ahí afuera. Los siguientes días se pasaron entre papeleo y silencio. Catherine dio una declaración jurada completa. Reese presentó una solicitud oficial para reabrir el caso federal, citando conspiración, tráfico infantil y obstrucción de la justicia. Pero el sistema era lento. Abigail no podía quedarse quieta. Transformó su oficina en casa en una sala de guerra. Pizarras, hilos, copias de la fotografía y los alias garabateados sobre mapas. Investigó cada agencia de adopción conocida en Illinois, Indiana, Ohio y Pensilvania que operaba a mediados de los años 90 y no dejaba de regresar a un solo nombre: Gresenhalow Family Services. La agencia había sido investigada en 1997 por falsificar registros de adopción. Los cargos fueron retirados, pero el fundador, un hombre llamado Douglas Reese, desapareció poco después. Abigail indagó más profundamente, solo para descubrir que él había sido cliente en la misma clínica donde Catherine había trabajado. ¿Coincidencia? No lo creía. Reese obtuvo una orden judicial para acceder a los registros sellados de la agencia, ahora en los archivos del Estado. 2 semanas después, los tuvieron: archivos redactados, libros de cuentas dispersos, nombres tachados, pero una entrada destacó: Infante Dana Wells, colocada el 19 de agosto de 1995. Adopción finalizada bajo estatus especial. Estatus especial, sin entrevistas parentals, sin verificación de antecedentes y una dirección en Pittsburgh,
Pensilvania. Abigail sintió como si sus piernas fueran a ceder. Tenían una pista. La familia registrada era la de los Milner, una pareja de unos 40 años que se había divorciado desde entonces. El padre había fallecido en 2009, pero la madre, Carol Milner, aún vivía en la misma casa. Condujeron a Pittsburgh a la mañana siguiente. Carol Milner no era lo que Abigail esperaba. Era alta, imponente, con la compostura de alguien que alguna vez dirigió comités de iglesia y reuniones de la PTA. Su casa estaba impecable, pero sus ojos, al ver a los visitantes en su puerta, contenían algo inescrutable. ¿Son ustedes los padres de Dana?, preguntó antes de que Reese pudiera decir una palabra. La garganta de Abigail se apretó. ¿Sus padres biológicos? Carol no reaccionó. Dio un paso atrás, dejando la puerta abierta. No está aquí, nunca ha estado aquí. No realmente. Reese frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella se escapó cuando tenía 16. Eso fue hace 6 años. No la he visto desde entonces. Abigail parpadeó. ¿Nunca la encontraste? Carol parecía cansada. Lo intentamos, contratamos gente, policías. Nada. Desapareció. Ella los condujo al salón. Fue aquí. Los retratos decoraban la repisa de la chimenea, retratos escolares, fiestas de cumpleaños, una niña con cabello rizado y oscuro y ojos profundos. Dana, Lily. Ella era inteligente, pero siempre distante, como si no perteneciera. Me hacía preguntas que no podía responder. ¿Dónde había nacido? ¿Por qué su certificado de nacimiento tenía un error tipográfico? Porque nunca tuve una sola foto de bebé de ella. Cuando tenía 14 años, encontró una carta vieja, algo de la agencia. Tenía el nombre Grayson Hallow en ella. Me enfrentó a mí. Lo negué, pero vio a través de mí. Las manos de Abigail temblaron. ¿Tienes algo de ella? Algo que dejó atrás. Carol asintió. Mantuvo un cuaderno, diario sobre todo. Escribía mucho. No pude traerme a tirarlos. Desapareció por el pasillo y regresó con un cuaderno de Grayson desgastado. Abigail lo abrió con reverencia. La primera página decía: sé que no pertenezco aquí. Algo falta. A veces sueño que no estoy sola, como si hubiera otras chicas que se parecen a mí, que hablan como yo, hermanas tal vez. No sé quién soy, pero voy a averiguar. Las lágrimas de Abigail cayeron libremente. Dentro del cuaderno había dibujos, 3 chicas de la mano, dibujos de una habitación de hospital, una mujer con una marca de nacimiento sobre su ojo. Abigail tocó la imagen. Esa era ella, la marca de nacimiento que se había hecho quitar años atrás. Ella me recordaba, susurró Abigail. Lo sentía. Carol corrigió, incluso sin saberlo. La última entrada estaba fechada 2 días antes de que Dana desapareciera. Encontré el nombre Ilish Radley en un foro en línea. Se parece a mí. Está en la universidad, en algún lugar de Illinois, creo. Voy a encontrarla. El corazón de Abigail dio un salto. Ilish. Rose. Ella ya había comenzado la búsqueda. Reese consultó un directorio universitario. Ilish Radley, estudiante de arte, 3er año, listada bajo una beca de Fundación de Artes Aplicadas, solo para mujeres. Condujeron de regreso a Illinois esa misma noche. Ilish estaba trabajando en el Centro de Arte Estudiantil. Era alta, con rizos castaños y una quieta intensidad. Al levantar la vista cuando entraron, sus ojos se fijaron en Abigail como imanes. Te conozco, dijo, sorprendida, como de un sueño, de algún lugar. Abigail contuvo un sollozo. Me conoces porque soy tu madre. Ilish vaciló. Reese dio un paso adelante, explicando suavemente el ADN, los nombres, las fotografías, las historias, todo lo que Catherine y Teresa les habían dicho. Ilish no interrumpió, solo escuchó, su rostro pálido. Luego dijo algo que nadie esperaba. Alguien más vino a verme el año pasado. Una chica dijo que nos parecíamos. Me preguntó sobre Grayson Hallow, sobre nuestros registros de nacimiento. Tenía este cuaderno. Abigail dio un grito ahogado. Dana. Esa era Dana. Y Lisa sintió. Le dije que quería ayudar, pero se fue al día siguiente. Dijo que tenía un lugar más al que ir. ¿Dónde?, preguntó Reese,
urgido. Ella dijo algo sobre regresar a donde empezó. La voz de Abigail era débil. St. Luke's. Pero St. Luke's ya no existía. El hospital había sido demolido en 2010 después de que un incendio destruyera parte de los pisos superiores. Solo quedaba la estructura inferior, ahora cercada y abandonada. Condujeron allí esa noche. El edificio estaba frío, el suelo cubierto de vidrio roto y musgo. El ala de la guardería era solo un marco vacío, pero una habitación todavía tenía su número sobre la puerta, habitación 302. Allí, en la esquina, había un nombre rayado en la pared, Dana Wells 2014. Ella había estado allí, y había dejado algo atrás, un colgante, 3 círculos de plata enlazados. Abigail lo recogió y lo sostuvo cerca de su pecho. Una promesa silenciosa susurró en su mente: estuvimos juntas una vez. Abigail sostuvo el colgante de plata en su palma, los dedos temblorosos alrededor de su peso. 3 anillos entrelazados, tan simples, tan pequeños, y aún así, decían más de lo que las palabras jamás podrían. Dana había estado aquí, ella había. Se quedaron de pie en este ala del hospital en ruinas, rodeados por la decadencia, y dejaron una señal, un símbolo, un mensaje que solo sus hermanas entenderían si alguna vez venían a buscarla. Ella nunca se dio por vencida, susurró Abigail. Mark se puso detrás de ella, colocando suavemente su mano sobre su hombro. Como tú, dijo él. Reese se movió por el espacio cubierto de polvo con cuidado, su linterna iluminando los restos de vidrio roto, la pintura descascarada y los muebles abandonados. Si Dana vino aquí en 2014, dijo, necesitamos averiguar qué le pasó después. No simplemente desapareció. Volvieron a contactar a las fuerzas del orden local, buscando informes de personas desaparecidas, grabaciones de vigilancia, pero no encontraron nada. No hubo informes de Jane Doe de esa época, no hubo cuerpos, no hubo arrestos. Era como si Dana hubiera entrado en ese edificio y simplemente hubiera desaparecido. Pero Abigail sabía algo mejor. Dana seguía viva, tenía que ser así. Y luego, finalmente, una pista. 2 días después, Reese recibió una llamada de un oficial en Dayton, Ohio. Había encontrado su consulta sobre Dana Wells y la había conectado con una pista inusual recibida años antes, una chica que se presentó en un refugio de mujeres en 2014 llamándose Lily, sin identificación y con la negativa de explicar de dónde venía. Se quedó 2 semanas y luego se fue de repente. Dijo que estaba buscando a alguien. El director del refugio les dijo por teléfono: otra chica, me mostró un dibujo, 2 chicas de pie al lado de una tercera. Dijo que eran hermanas. Pensamos que tal vez había sido traficada, no se quedó lo suficiente como para que alguien pudiera ayudar. Abigail preguntó, ¿tienes el dibujo? Hubo una pausa. En realidad sí, mantenemos registros por si acaso. Puedo enviártelo por correo electrónico. El correo electrónico llegó unos minutos después. Abigail lo abrió. Allí estaban 3 mujeres jóvenes tomadas de la mano. Una tenía una cicatriz sobre la ceja, una llevaba un colgante alrededor del cuello, y una tenía los ojos que reflejaban perfectamente los de Abigail. El estilo coincidía con los dibujos del cuaderno de Dana. Ella también lo había dibujado. Dana había dejado una pista. Reese siguió el registro de visitantes del refugio. Dana había dejado un número de apartado postal en Pensilvania para reenvío de correo. Estaba inactivo, pero había sido alquilado bajo un alias. M.C. Carr, dijo Mark de manera tajante. Ese es el nombre que Catherine nos dio, el hombre que coordinó las desapariciones. Lo que significa que Dana encontró algo, respondió Reese. O alguien, añadió Abigail en su mente, pero no dijo nada. Condujeron nuevamente a Pensilvania. La oficina de correos confirmó que el apartado había sido alquilado en efectivo. El empleado no recordaba a la persona, habían pasado años, pero había un solo paquete aún esperando en la parte trasera, no entregado debido a la expiración. Reese presentó su identificación, firmó el recibo de la liberación y le entregó el sobre manila sellado a Abigail. Dentro había una carta. Comenzaba: si estás leyendo esto, probablemente no regresé. Mi nombre es Dana Wells.
creo que mi verdadero nombre es Lily Jennings. Creo que soy una de las 3 hermanas que fueron tomadas de un hospital en 1995. He estado intentando juntar las piezas durante 2 años, desde que encontré la verdad enterrada en una caja de mis cosas de la infancia. He conocido a una hermana, Elise Radley. Ella está viva, es amable y es artista. No le conté todo porque tenía miedo. No quería ponerla en peligro, pero hay algo más. Encontré un nombre, Martin K. Él fue quien organizó las adopciones y creo que sigue vivo. Encontré una dirección privada vinculada a su nombre bajo una empresa fantasma en el estado de Vermont. Voy allí. Si no regreso, alguien tiene que saber lo que encontré. Por favor, encuentra a Elise, encuentra a nuestra madre. Diles que nunca dejé de buscar. Abigail se desplomó. Presionó la carta contra su pecho y sollozó en silencio, el tipo de llanto que proviene de un lugar tan profundo que no tiene sonido. Mark la abrazó, envolviéndola entre sus brazos. Reese no dijo nada. No lo necesitaba. Todos sabían a dónde irían a continuación. Vermont. El viaje fue largo, silencioso, pesada con anticipación. La dirección que Dana había escrito los llevó a una propiedad remota cerca de la frontera canadiense. Bosques densos, un camino de grava, una alta puerta de hierro. Un buzón descolorido que decía MCKR se estacionó justo fuera de la puerta y revisó su arma. Déjame ir primero, dijo. Ellos lo siguieron lentamente, cuidando no perturbar nada. La casa al final del camino era grande, pero estaba en ruinas. No había coches afuera, una ventana estaba cerrada a tablazos. La puerta principal colgaba torcidamente de sus bisagras. Reese tocó, no hubo respuesta. Hizo señas a Mark para que se quedara con Abigail, luego entró. La casa estaba oscura, olía a moho y humo de madera. Reese llamó en voz alta, pero no hubo respuesta. Recorrió cada habitación meticulosamente, hasta que finalmente, en el sótano, lo encontró. Una habitación llena de archivos médicos, fotografías, libros de cuentas, un tablero de corcho cubierto de nombres, fotos de bebés sujetas con clips de papel, un archivo etiquetado Jennings, trillizas infantiles. Reese llamó a Abigail para que bajara. Ella entró lentamente, su respiración se detuvo al ver los nombres de sus hijas, escritos, subrayados, archivados como inventario. El aire estaba frío, las paredes cubiertas con estanterías llenas de documentación que nunca debió haber existido. ¿Quién guarda esto?, murmuró Mark. Entonces Reese encontró algo más, un diario. No era de Carl, era de Dana. Lo hice, lo encontré. No es quien pensaba que era. No es solo un traficante. Él piensa que lo que hizo estuvo bien, que nos salvó de la pobreza, de hogares malos. Está delirando, pero es cuidadoso. No creo que me deje ir. Si encuentras esto, lo siento, fallé. Las rodillas de Abigail cedieron. Mark la atrapó. Dana había estado allí, pero se había ido otra vez. Reese encontró huellas dactilares, confirmó actividad reciente, pero no hubo señales de Carl. O estaba muerto, o había desaparecido una vez más. Dejaron la propiedad y contactaron a la policía estatal. La casa fue declarada como escena del crimen, pero hasta el momento solo albergaba fantasmas. De vuelta en casa, Elise y ella, Rose y Grace, estaban sentadas en la sala de estar de Abigail. 2 hijas sentadas lado a lado. Una estaba dibujando un colgante, la otra hojeaba en silencio un viejo álbum de fotos de las vidas de Abigail y Mark antes de la tormenta. Abigail se quedó en la puerta, observándolas, esperando, porque aún faltaba una. Lily, Dana, estaba allí afuera, esperando ser encontrada, y no se detendría hasta reunir a todas sus hijas en casa. El otoño llegó temprano ese año. Las hojas doradas barrían el porche de Abigail como confites suaves. El viento tenía un toque cortante y con él llegó el tipo de silencio que te hacía escuchar tus propios pensamientos un poco más. Dentro de la casa se escuchaban sonidos que Abigail no había oído en décadas. Risas, tazas tintineando, páginas pasando, y ocasionalmente, el zumbido amortiguado de un recuerdo tratando de salir a la superficie. Elise y ella, Rose y Grace se estaban adaptando a la verdad, lentamente, con cuidado. Algunos días pasaban horas hablando, comparando recuerdos de la infancia, sueños, dibujos. Otros días apenas decían una palabra,
Solo se sentaban lado a lado en el porche trasero, con mantas sobre sus piernas, el silencio diciendo más de lo que cualquier conversación podría haber dicho. Abigail no los presionaba. Cocinaba, limpiaba, se encontraba doblando ropa que no era suya solo para mantener sus manos ocupadas. Ya no era solo madre, ahora era una extraña intentando sentirse como una vez más, pero algo seguía carcomiéndola. Dana estaba ahí afuera, en algún lugar, y cada minuto que pasaba sentía como una traición. Se había emitido una alerta nacional con el verdadero nombre de Dana, su alias, su descripción, todo, pero no había nuevas pistas. Ningún reconocimiento facial, ninguna actividad de tarjeta de crédito, ningún historial de señal de celular después de 2015. Era como si ella hubiera caminado hacia las sombras y se hubiera quedado allí. Luego, una noche, sonó el teléfono. Eran casi las 2 de la mañana. Abigail contestó con la garganta seca y el corazón acelerado. La voz de un hombre, calmada y suave. Mrs. Jennings? Yes, she said, gripping the receiver. Who is this? My name is Robert Landry. I think I might have met your daughter. Abigail se sintió más erguida. ¿Dónde? I run a church shelter in Vermont. We don't report every visitor. A lot of people come through here who don't want to be found. But this girl, she arrived last winter. She said her name was Lily, had a scar on her wrist, and a horn out. She wouldn't show it to anyone, but she wrote in it every night. La voz de Abigail se quebró. ¿Sabes dónde está ahora? I'm afraid it don't. She left after a snowstorm, left a bundle of things paint, most of it clothes. But there was one thing he couldn't throw away. Hubo una pausa. She left a letter. Said, if anyone ever came asking, to give it to them. I was watching the news last night. I saw your story. I think it's meant for you. Al día siguiente, condujeron 6 horas seguidas. El refugio estaba en el borde de un lago congelado, flanqueado por altos pinos. El pastor, un hombre de ojos amables de unos 60 años, entregó la carta sin decir una palabra. Abigail la abrió lentamente. Dear Mom, if someone has found this, it means you didn't stop looking. I hope that means Elise and they are with you. I hope you told them everything. I've spent so long imagining you, wondering what your voice sounds like, what your hugs feel like, whether you still celebrate birthdays and Christmas. I'm sorry I couldn't stay. I wanted to, but yet to keep going. There is more to this. I think Carl was just a puppy. Someone else is pulling the strings. I've been following trolls, names, places, old nurses, people who vanished after 95. There is a woman, her name is Evelyn Satter. I think she was the last person who saw all 3 of us together. She lives in Oregon, and I'm going to find her. I love you. I don't remember you. Batido. Dana. La mano de Abigail apretó la página, arrugándola mientras la acercaba a su pecho. Reese ya estaba al teléfono antes de que llegaran al coche. En 2 días, tenía la última dirección conocida de Evelyn Satter, un centro de vida asistida en Eugene, Oregón. Ella tenía 79 años y estaba deteriorándose rápidamente. Volaron de inmediato. Evelyn estaba en una silla de ruedas junto a la ventana, un chal grueso sobre sus hombros, mirando fijamente el cristal empañado por la lluvia. Su expediente decía demencia, cognición limitada, pero Reese creía en intentarlo. Se agachó junto a ella y habló suavemente. Mrs. Satter, we're looking for someone. Dana, she came to see you, we think. Evelyn no respondió. Abigail se sentó junto a ella. You helped my daughter's sons. I think you were a nurse in Illinois, St. Lucas. Evelyn parpadeó lentamente, su boca se contrajo, luego susurró. 3 of them. One cried all the time. Abigail se inclinó hacia adelante. Yes, that was grass. Do you remember? Evelyn asintió débilmente. They said not to ask questions, but I knew they weren't orphans. They had a mother. Ahora la miró Abigail con más claridad. Abigail tomó su mano. Do you remember a girl, Dana, coming to see you? Evelyn miró hacia su regazo, luego lentamente, casi con dolor, levantó una pequeña caja de metal de la mesa junto a ella. Dentro había una fotografía, Dana de pie sobre una colina,
su mano sobre el hombro de Evelyn. She found me, Evelyn dijo. Came last year, asked everything. I told her what I know about the band, about the woman who took them, about the third child, the one they didn't want placer. ¿Qué quieres decir? Preguntó R.S. They were going to keep one. Cliente, alguien privado, no parte del sistema, sin archivos, sin preguntas, solo pagar y llevarse. La garganta de Abigail se secó. ¿Cuál de ellas? No lo sé, pero la mujer tenía una marca de nacimiento en la mano, grande, morada. La cubría con maquillaje, pero yo la vi. R.S. escribió todo. Se fue unos días después de eso, añadió Evelyn. Dijo que se dirigía a Montana, a una cabaña. Dijo que encontró un nombre en un viejo libro de registros. H. Bitlow. H. Bitlow, repitió R.S. Lo tengo. Agradecieron a Evelyn, quien ya había comenzado a quedarse dormida para cuando se fueron. De regreso en casa, R.S. comenzó a investigar. Después de 3 días, encontró una propiedad con cabaña comprada en 1996 bajo el nombre de Harriet Bitlow, registrada con una empresa fantasma basada en Wyoming. La mujer nunca había pagado impuestos, sin renovaciones de identificación, sin redes sociales, sin multas de tráfico, un fantasma. Pero los impuestos de la propiedad estaban al día, pagados en efectivo por correo anualmente. Aún hay alguien allá afuera, dijo R.S., y puede que tenga a Dana. No esperaron. Estaba nevando cuando llegaron a la cabaña. Las montañas de Montana se alzaban detrás de ellos, interminables y frías. La tierra estaba silenciosa, sin coches, sin huellas. La puerta estaba oxidada, cerrada. R.S. cortó la cadena. Se acercaron a la cabaña con cautela, sin electricidad, humo subiendo débilmente por la chimenea. Tocó una vez, luego 2. Nada. Entonces una mujer abrió la puerta, cabello blanco, ojos agudos, una ligera mancha morada en el dorso de su mano derecha, apenas oculta debajo de su manga. Sí, dijo fríamente. R.S. mostró su placa. Señora, estamos buscando a alguien, una joven llamada Dana Wells. Puede que haya venido aquí en los últimos meses. La mujer no parpadeó. No conozco a nadie con ese nombre. Abigail dio un paso adelante. Mi hija vino aquí. Dijo que siguió la verdad hasta tu puerta. Por favor, si sabes algo, solo dínoslo. La mujer miró a R.S., luego a Abigail, y luego a Mark, que permanecía en silencio en la nieve. Luego dijo, casi demasiado bajo para oírse. Ya no está aquí. El corazón de Abigail se detuvo. Entonces, ¿dónde está? La mujer se apartó y señaló el pequeño cobertizo de madera detrás de la cabaña. Te dejó algo, dijo. Creo que deberías verlo. La nieve crujió bajo sus botas mientras Abigail, Mark y R.S. se acercaban al cobertizo deteriorado detrás de la cabaña. El viento mordía fuerte sus abrigos, las ramas de los árboles se movían en la distancia como testigos silenciosos. El corazón de Abigail latía tan fuerte que apenas podía escuchar la voz de R.S. mientras susurraba. Déjame ir primero. Pero ella no se detuvo. Dio un paso adelante, la mano extendida hacia el mango oxidado, los dedos rígidos por el frío y el miedo. Abrió la puerta. El aire dentro estaba seco y quieto. No había herramientas, ni leña, solo una pequeña mesa, una silla de madera y sobre la mesa, un sobre grueso sellado con cera. Al lado, un grabador de casete, viejo y a pilas. Un trozo de papel doblado estaba pegado en la parte superior que decía, reprodúceme primero. Abigail miró a R.S., quien asintió. Ella presionó el botón. El grabador hizo clic, luego siseó, y luego una voz llenó el espacio. Era Dana. Mamá, papá, espero que sean ustedes quienes encuentren esto, comenzó su voz, ligeramente temblorosa pero fuerte. Si es otra persona, por favor, denlo a ellos. Las rodillas de Abigail cedieron, y Mark la atrapó mientras se sentaban en el banco dentro del cobertizo. La voz de Dana continuó. He estado aquí casi una semana. Encontré a Harriet Bitlow. Su nombre no es real, pero ella es el último eslabón de la cadena. No solo era parte del sistema, ella era la clienta, la que ordenó a una de nosotras para ella misma. Trabajaba en política, tenía dinero,
poder y una reputación que proteger. No podía arriesgarse a una adopción pública, así que pagó a alguien para borrar todo rastro. Abigail se cubrió la boca, los ojos llenos de lágrimas. No creo que ella nunca haya planeado dejarme ir. Pensó que era otra persona cuando llegué por primera vez, tal vez una reportera, pero cuando le mostré el colgante, se quedó paralizada. Sabía que me reconocía, lo admitió. La cinta hizo clic suavemente antes de continuar. Dijo que no me había llevado a mí, había llevado a Grace, pero la mujer que entregó al bebé cambió el plan. Le dio a Lily en lugar de a mí. Ella nunca supo la verdad hasta ahora. El pecho de Abigail se apretó. Mark se inclinó más cerca, escuchando con cada parte de sí mismo. Yo era la hija que ella guardó, dijo la voz de Dana suavemente, la que debía ser criada por un extraño en el bosque. Yo era la niña que lloró tanto que casi me devolvía, pero luego no lo hizo. Cambió mi nombre, me mudó a 4 casas diferentes y cuando tenía 5 años me envió a vivir con un primo lejano para cubrir su pista. Crecí pensando que me habían abandonado. Una larga pausa. Nunca me golpeó, pero nunca me amó. Yo era su secreto, su fracaso. Encontré su nombre en el registro de una clínica por accidente. Todo se deshizo desde allí. La cinta hizo clic nuevamente, más suave ahora. Le dije que me iba a ir. Me suplicó que no lo hiciera. Dijo que la destruiría, pero no me importaba. No llegué tan lejos para detenerme. La voz de Dana comenzó a quebrarse. Me encerró en este cobertizo durante 3 días, me quitó el teléfono, me quitó todo, pero no sabía sobre la grabadora ni sobre las baterías de repuesto. La tenía oculta en mi abrigo. El silencio en la cinta duró varios segundos. No sé qué va a pasar ahora. Si estás escuchando esto, o salí o no. Otra pausa. Quiero que sepas algo. Nunca me he sentido más completa que cuando conocí a Elise. Cuando miré en sus ojos y vi mi propio rostro, mi propio dolor. Cuando encontré las fotos de ella en línea y vi el colgante que recordé de mis sueños. Cuando escribí en mi diario e imaginé que algún día lo leerías. Mamá, su voz tembló. Siempre estuviste conmigo, incluso cuando no sabía tu nombre. La cinta hizo clic por última vez, luego silencio. Abigail permaneció sentada, las manos apretadas sobre su corazón, su rostro empapado en lágrimas. Mark seguía allí, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en la veta oscura de la madera. Ree se avanzó y recogió el sobresellado. Dentro había una fotografía, Dana de pie en el borde de un río, sonriendo. Un segundo sobre contenía los nombres de todas las personas con las que Harriet había trabajado, escritos a mano, fechados, detallados. Ree se lo leyó cuidadosamente. Esto es suficiente para abrir un caso federal, pero a Abigail no le importaba las salas de tribunales, solo le importaba una cosa: ¿dónde está ella?, preguntó Harriet Pitlow. Cuando regresaron a la casa, Harriet estaba sentada tranquilamente junto al fuego, como si hubiera estado esperando. Se fue hace 2 días, tomó mi auto, dijo que si trataba de seguirla, llamaría a las autoridades. Pensé que estaba blufeando. No lo estaba. Ree dijo: ahora lo sé. Harriet dijo sin emoción. Dijo que iba hacia el oeste, a algún lugar que había visto en un sueño. No sé dónde. Estás mintiendo, dijo Abigail, adelantándose, su voz de repente aguda. ¿Sabes más de lo que estás diciendo? Harriet la miró. Si piensas que no lo lamento, estás equivocada. No sabía lo que estaba haciendo en 1995. Pensé que estaba salvando una vida. Así es como lo enmarcaron. Nadie me dijo que los bebés tenían una madre que los quería. La voz de Abigail se quebró. ¿Crees que eso lo hace mejor? No, susurró Harriet, pero sé lo que me hace a mí. La dejaron sentada allí mientras llegaba la policía estatal para llevarla a interrogar. De regreso en el auto, Ree se giró hacia Abigail y Mark. Voy a emitir una nueva alerta. Su imagen, su voz, todo. Pero si Dana sigue huyendo es porque no cree que esté a salvo, ni siquiera ahora. Elise y ella estaban esperando cuando regresaron. Elise corrió hacia su madre, abrazándola. Ella se quedó a su lado, quieta, protectora. ¿Era ella?, preguntó ella. ¿Estaba realmente en esa cabaña? Abigail asintió. Ella estaba allí. Nos dejó un mensaje. Reproducieron la cinta esa noche, sentados en círculo en la sala de estar, con el fuego crepitando en la chimenea. Las chicas escucharon sin moverse. Cuando terminó, nadie habló,
Luego Liz dijo, la encontraremos. Ella añadió, no la vamos a perder otra vez. Abigail se secó los ojos. No la perderemos, lo prometo. Y luego, por primera vez en décadas, tomó todas las pulseras de hospital de las tres, Rose, Lily y Grace, y las colocó junto a la fotografía que Dana había dejado. 3 nombres, 3 niñas, casi reunidas. La búsqueda no había terminado, pero ahora sabían que el capítulo final estaba cerca. El folleto se publicó un jueves por la tarde, una imagen fija de Dana tomada de la foto de la cinta del cobertizo, acompañada de un breve clip editado de su voz de la cinta. Reese había recortado cuidadosamente el mensaje para evitar detalles sensibles, pero mantuvo su tono, su urgencia, su verdad. El video se titulaba, Gemela desaparecida encontrada 20 años después, una hermana aún perdida. Se difundió más rápido de lo que nadie esperaba. Las noticias locales lo recogieron, luego las regionales, y en 48 horas estaba en la televisión nacional. Abigail estaba sentada en su sala de estar rodeada de reporteros. Había rechazado hablar con correos electrónicos que no había abierto y mensajes de voz que no podía hacer frente a escuchar, pero un mensaje de voz lo cambió todo. Provenía de un recepcionista de motel en Idaho, un pequeño pueblo llamado Sanquin. Había una chica, dijo. Se registró anoche, se veía igual que la chica de la televisión, pagó en efectivo, dio un nombre falso, pero se olvidó su bufanda en el mostrador, y dentro estaba esto. Envió una foto. Era el colgante, los mismos círculos plateados. Abigail estuvo a punto de colapsar. Llamó a Reese inmediatamente. Esa misma noche estaban en un vuelo. Llegaron a Sandpoint al amanecer. La habitación del motel estaba vacía, completamente limpia, pero el recepcionista tenía más que una bufanda. Tenía una libreta que la chica había dejado accidentalmente en el cajón de la habitación, una con las iniciales de W grabadas en la cubierta interior. La última entrada estaba fechada 2 días antes. Estoy tan cerca, sé que están ahí afuera, vi el video, escuché su voz, mamá, y Liz, ella, pero no sé si estoy lista. ¿Y si soy solo la rota? ¿Y si no me quieren? Tengo miedo, pero voy mañana por la mañana. Hay un refugio en Missoula, comenzaré allí. Missoula, a otras 2 horas por carretera. No pararon para comer ni descansar. Reese seguía llamando por adelantado, y para cuando llegaron al refugio, el personal ya había revisado los registros. Sí, dijo el director, señalando la hoja de ingreso. Estaba aquí, llegó esta mañana, dijo que necesitaba una ducha y comida. Le preguntamos su nombre. Dudó un momento, luego dijo, Dana Jennings. Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas. Está aquí ahora. La mujer negó con la cabeza. Se fue poco después, dijo que tenía a alguien que encontrar, parecía nerviosa, no dejaba de mirar su teléfono. Le ofrecimos un viaje, pero lo rechazó. Reese miró a Abigail. Si está tratando de encontrarte, está de camino de vuelta a Illinois. Regresaron a casa esa noche, exhaustos, y Liz y ella estaban esperando, acurrucadas en el sofá de la sala, como hermanas que se conocían desde siempre. Abigail miraba la puerta principal durante horas, esperando, rezando, que Dana apareciera, pero no lo hizo. Ni esa noche, ni al siguiente, pero al tercer día sí. Era tarde en la tarde, la lluvia caía suavemente contra las ventanas. Abigail estaba doblando la ropa en el comedor cuando oyó abrirse la puerta principal. Mark había ido al supermercado, las chicas estaban arriba. Se dio vuelta, allí estaba. Dana estaba en el umbral, empapada, el cabello pegado a su rostro, la mochila colgada de un hombro, los ojos abiertos con algo que parecía miedo o tal vez incredulidad. Se miraron durante varios segundos. Abigail dejó caer la toalla que sostenía. Hola, mamá, susurró Dan. Abigail cruzó la habitación, antes de que pudiera decir una palabra más, la abrazó. A su hija, la que había soñado todos los días durante 20 años, la sostuvo más fuerte que nunca en su vida. Dana no lloró al principio, pero cuando Abigail susurró, ya estás en casa, cariño, ya estás en casa, la marea rompió. Se desplomaron al suelo juntas, llorando en los brazos de la otra. Arriba, y Liz y ella oyeron el ruido. Bajaron corriendo las escaleras. Cuando la vieron,
¿Realmente la vieron? Hubo una pausa, un momento de silencio, de reconocimiento. Luego las tres hermanas corrieron hacia ella. Chocaron en medio del pasillo, lágrimas, brazos, risas, todo entrelazado durante varios minutos. Nadie dijo una palabra. No había nada que decir, solo el sonido de algo roto finalmente volviendo a ser reparado. Más tarde esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra el techo, se sentaron en la mesa de la cocina, las tres chicas hombro con hombro, compartiendo té, historias y pedazos de sus vidas rotas. Dana les contó todo sobre la mujer que la crió sin amor, sobre las habitaciones cerradas, los secretos, los nombres sobre los que no debía preguntar, sobre Evelyn Sutter, sobre el cobertizo, sobre el hombre llamado Carl, quien ahora creía que había fingido su propia muerte años antes. Encontré una pista, dijo justo antes de dejar la cabaña. No sabía si podía confiar en ella, pero creo que Carl está vivo. Abigail se tensó. Dana sacó un pedazo de papel, un lodge de pesca cerca del lago superior. Lo compró en 2002, cambió su nombre, pero los registros de impuestos a la propiedad no mentían. Es aislado, remoto, pero él está allí. Creo que todavía se está escondiendo, observando. Reese estudió el nombre. Ralph Simmons. Asintió. Me encargaré de eso. Pero Dana puso una mano sobre la suya. Quiero ir. Abigail levantó la vista bruscamente. Ya no tienes que hacer esto más. Lo hago, dijo Dana, por todas nosotras. A la mañana siguiente, Reese, Dana y los agentes federales allanaron la cabaña cerca del lago superior. Carl no resistió. Estaba más viejo, más delgado, pero tan peligroso como siempre. En su guarida encontraron discos duros, microfilm, notas escritas a mano, listas, nombres, fechas, registros de pagos. Lo más condenatorio de todo, registros del original de 1995. Abducción. Él había documentado todo. Cada soborno, cada enfermera, cada bebé. El FBI se hizo cargo del caso. Carl fue acusado de conspiración, tráfico de niños, obstrucción y falsificación de registros legales. Siguieron más arrestos, 2 médicos retirados, un exmiembro de la Junta de St. Luke's y un juez aún activo que había firmado documentos de adopción falsificados. La historia conmocionó a la nación, pero nada de eso importaba a Abigail. Lo que importaba era lo que ocurrió después. Ese invierno, en una tranquila mañana de diciembre, Abigail estaba en su cocina revolviendo el cacao. Sus chicas estaban en la sala de estar decorando el árbol de Navidad juntas por primera vez en sus vidas. Y Liz estaba desenredando las luces. Ella, siempre organizada, estaba etiquetando las cajas de adornos. Dana estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, dibujando algo en su cuaderno. Está bien, dijo Dana sonriendo, ahora realmente se siente como en casa. Abigail se secó las manos y se paró en el umbral de la puerta. Ustedes tres están en casa, dijo suavemente. Eso es lo único que importa. Las chicas se giraron hacia ella. Ven a sentarte con nosotras, mamá, gritó Liz, y cuando Abigail se unió a sus hijas, las 3 chicas la abrazaron, su risa resonando por toda la casa como una canción que nadie había escuchado en 20 años. Una canción de regreso, una canción de verdad, una canción de familia. La nieve caía suavemente sobre el césped delantero de la casa de los Jennings, cubriendo los setos y el porche como azúcar glass. Dentro, el fuego crepitaba de manera constante y el aroma a canela y pino flotaba en el aire. Era 24 de diciembre, exactamente 5 meses desde que Dana regresó. El árbol brillaba en la esquina de la sala de estar, adornado no con adornos a juego, sino con piezas de 3 infancias separadas, las pequeñas esferas pintadas a mano por Elise en la escuela de arte, los ángeles de encaje de ella cosidos por su abuela adoptiva y una sola estrella de crochet que Dana había guardado de sus primeros recuerdos, metida en una caja de zapatos durante años sin saber por qué. Ahora descansaba orgullosamente en la cima del árbol. Las hermanas se habían mudado hacía semanas, y Liz se retiró de la universidad para terminar su último año en línea. Ella transfirió su trabajo en la firma de diseño a una posición remota, y Dana no se apresuraba en nada todavía estaba sanando, todas lo estaban,
pero se estaban sanando juntas. Arriba, Abigail abrió el closet en lo que una vez fue la guardería, la habitación que había sido pintada de amarillo pálido en 1995, pero nunca utilizar. Pasó la mano por el borde de la cuna, que se había negado a vender o repintar todos estos años. El móvil sobre ella aún colgaba flojo, descolorido por la luz del sol. Lo tocó suavemente y giró una vez antes de detenerse lentamente. Mark apareció en el umbral, sosteniendo una caja envuelta. A ella le encantará, dijo. Abigail la tomó, presionándola contra su pecho. A veces todavía no lo creo. A veces me despierto pensando que todo fue un sueño. Sonrió. Entonces sigamos soñando. Abajo, las chicas estaban colocando la mesa, 3 velas, 3 servilletas dobladas. Dana tarareaba algo entre dientes, una melodía que dijo siempre la había perseguido, aunque nunca pudo saber de dónde venía. Abigail sospechaba que la había oído en el hospital durante esos breves segundos después del nacimiento, algo en la radio de la enfermera o de una canción de cuna en el pasillo, un susurro del principio de su vida. Reese llegó justo antes de la cena, con una bufanda cálida alrededor del cuello y una sonrisa curtida en su rostro. ¿Estás segura de que no te has cansado de nosotros?, bromeó Abigail mientras lo dejaba entrar. Ni lo pienses, dijo él. Me han asignado a la reforma de casos fríos ahora por este caso. Están lanzando un nuevo grupo de trabajo utilizando tu historia como referencia. Te lo mereces, dijo Mark, dándole una palmada en el hombro. Los ojos de Reese se desviaron hacia las chicas. Están bien, están mejorando, dijo Abigail, paso a paso. Más tarde esa noche, después de la cena, el cacao y mucha risa, la familia se reunió en la sala. Dana se levantó, sosteniendo un cuaderno en las manos. He estado escribiendo algo, dijo, su voz suave. No estaba segura si lo leería en voz alta, pero esta noche parece el momento adecuado. Abrió a una página y comenzó. Durante mucho tiempo no supe quién era, tenía nombres que no me pertenecían, recuerdos que no tenían sentido y un silencio dentro de mí que nada podía llenar. Vivía como una sombra, a medio estar aquí, a medio estar buscando, pero luego encontré un hilo, un solo hilo de verdad, y lo seguí. Miró a Abigail. Me llevó a una mujer que solo había visto en sueños, una mujer que encendía 3 velas cada año en un alféizar, incluso cuando el mundo le decía que siguiera adelante, una mujer que nunca dejó de decir nuestros nombres. Se volvió hacia sus hermanas. Y me llevó hasta ustedes, mi espejo, mi ancla, mi fuego. Me sacaste de la oscuridad sin saberlo. Cerró el libro y sonrió, una lágrima deslizándose por su mejilla. Gracias por esperar por mí. La habitación quedó en silencio. Luego, ella cruzó hacia ella y la abrazó con fuerza. Y Liz la siguió, envolviendo sus brazos alrededor de ambas. Abigail avanzó, poniendo su mano sobre los hombros de las 3. Reese se quedó en silencio en la esquina, observando con los ojos brillantes. Mark apagó las luces principales. Las chicas estaban cerca de la ventana, sus siluetas brillando contra la nieve blanca que caía afuera. Y por primera vez en 20 años, cada pedazo del corazón de Abigail estaba en casa. La semana siguiente recibieron una carta, no de un tribunal ni de un periodista, sino de una joven en Oregón. Su nombre era Choe. Había visto la historia en las noticias, había reconocido el nombre Grayson Hallow de sus propios registros de adopción. Creía que ella era otra niña tomada en la misma operación. Abigail la reenvió a Reese. Un nuevo caso, un nuevo comienzo. Uno por uno, otros podrían encontrar su camino de vuelta a casa también. En enero, Liz se inscribió en un programa de terapia de arte informada sobre el trauma. Ella comenzó a diseñar un proyecto llamado The Thread, una organización sin fines de lucro para reconectar a los hermanos separados y desvelar los archivos de adopción sellados. Dana se unió a ella, ofreciendo su historia para ayudar a entrenar a voluntarios y personal. Y Abigail comenzó a escribir de nuevo, por primera vez desde 1995. Su memoria se llamaría 3 nombres en la oscuridad, porque eso es lo que habían sido sus hijas, 3 pequeñas luces perdidas en las sombras, pero ya no más, nunca más. Una mañana a principios de primavera,
Las chicas dieron un paseo juntas hasta el lago cerca de la casa. Ya se había descongelado y pequeñas flores comenzaron a aparecer entre la hierba que se descongelaba. Trajeron una vela, la encendieron juntas y la colocaron suavemente sobre la superficie del agua. Flotó lentamente, parpadeando contra las ondas. Las chicas se quedaron en silencio. Luego Dana susurró: nunca estuvimos realmente perdidas, solo esperando ser encontradas.